Con el debido respeto a cada vida perdida, todas las víctimas de estas personas fueron reales y sus recuerdos merecen ser preservados. Hoy te invito a adentrarte en un recorrido que nos confronta con la maldad más extrema que ha dejado huella en la Priale historia de la humanidad. Veremos desde personas aparentemente comunes, cuyos actos ocultaban horrores inimaginables, hasta figuras cuya crueldad resonó a lo largo de generaciones. Prepárate, porque lo que estás a punto de conocer es la expresión más sombría del lado humano. Te presento los individuos más malvados que ha conocido la humanidad. Dennis Rader, el asesino de Decca. Comenzamos con alguien cuyo contador de víctimas no parece exagerado comparado con los demás. Apenas 10 víctimas. Sin embargo, según el doctor Michael Stone, uno de los psiquiatras forenses más importantes que trabajó para el FBI, existe una escala de 22 niveles de maldad. En los niveles más altos están quienes sienten un placer genuino causando dolor. Dennis Rader, conocido como el asesino de Decca, encaja aquí perfectamente. Rader no estaba loco, era un hombre normal, con familia, con trabajo. Su hobby era elegir familias y destruirlas de la manera más cruel posible. Asesinaba a padres frente a sus hijos, violaba, torturaba y luego dejaba sobrevivir solo a los niños para enviarles cartas burlonas. Incluso mataba mascotas, sin prisa, meticulosamente, por puro placer. Dennis Rader, con tan solo 10 víctimas, mostrándonos que la maldad no siempre necesita números enormes para ser escalofriante. Amelia Dyer, la asesina de niños. Amelia Dyer, una mujer inglesa del siglo XIX, enfermera y niñera, se ganaba la confianza de las familias y luego destruía sus hogares. Dyer asesinaba bebés, generalmente niñas, con sogas alrededor del cuello, mientras robaba objetos de valor. Su método era simple y devastador: confiabilidad ganada, destrucción segura. La sociedad de la época apenas comprendía la magnitud de su perversidad. Dyer sufría depresión, pero no estaba loca. Su motivación era el placer, el gusto por ver vidas truncadas. Tras innumerables víctimas, lo único que quedó fueron fotos y recuerdos de familias destrozadas, testimonio silencioso de un horror que parecía imposible de imaginar. Pedro Alonso López, conocido como el monstruo de los Andes. Su historia nos lleva a Colombia, Perú y Ecuador, donde dejó un rastro de horror que parece interminable. A diferencia de otros asesinos en serie, López no estaba simplemente obsesionado con el control, experimentaba un placer extremo al ver el miedo en los ojos de sus víctimas, niños y niñas indefensos. Este hombre llegó a estrangular, torturar y asesinar de manera sistemática, describiendo su propia experiencia como un clímax indescriptible, un éxtasis provocado por el terror ajeno. Se estima que sus víctimas podrían llenar una escuela entera. Hoy, López tendría más de 70 años, pero su paradero legal es desconocido. Algunos creen que dejó de matar, otros temen que la justicia nunca pudo alcanzarlo completamente. No es solo el mayor asesino en serie de América Latina, sino uno de los más perversos de la historia universal. Iván IV de Rusia, Iván el Terrible, un político que no solo daba órdenes, sino que manchó sus propias manos de sangre. Hablamos de Iván IV de Rusia, mejor conocido como Iván el Terrible. Conocido por sus reformas y la consolidación del poder ruso, Iván descubrió pronto un placer oscuro: la tortura y la crueldad innecesaria como instrumento de autoridad. Disfrutaba viendo sufrir a animales y personas, desde lanzar perros por torres hasta arrojar a los hijos de sus enemigos al hielo. Incluso su propio hijo sufrió la
consecuencia de su ira. Iván el Terrible demuestra que la maldad no siempre surge de la locura. A veces nace del poder absoluto y del placer por el sufrimiento ajeno. Shiro Ishii, el doctor del Escuadrón 731, médico japonés y jefe del Escuadrón 731 durante la Segunda Guerra Mundial. Su motivo fue la ciencia, pero sus métodos mancillaron por siempre cualquier noción de ética. Ishii realizó experimentos con hombres, mujeres, niños e infantes, pruebas de armas químicas, amputaciones innecesarias, inyecciones de sustancias letales y experimentos corrosivos. Cada acción era metódica, calculada, fría. Prisioneros eran separados por raza y nacionalidad, sometidos al dolor extremo para estudiar los límites del cuerpo humano. Aquellos que se negaban a colaborar eran ejecutados. Ishii no solo fue uno de los criminales de guerra más grandes de la historia, sino también un símbolo de cómo la ciencia puede ser pervertida por la ambición y la maldad pura. Elizabeth Bathory, conocida como la Condesa Sangrienta, a más de 400 años de su muerte, su nombre sigue inspirando horror. Convencida de que bañarse en sangre de jóvenes preservaba su juventud, Bathory no se limitaba a dar órdenes. Ella misma asesinaba a sus víctimas, niñas y jóvenes, algunas tan solo adolescentes. Uno de sus actos más conocidos fue arrancar los senos de una jovencita a mordiscos, no por ira, sino por diversión, mientras sus súbditos eran obligados a aplaudir o enfrentar castigos. La condesa combinaba poder, crueldad y disfrute personal en un nivel que pocos han alcanzado. Se estima que asesinó a más de 600 niñas hasta que su familia decidió que sus acciones eran demasiado incluso para la nobleza de la época y la encerraron de por vida. Gilles de Rais, el Barón Azul, también llamado Barba Azul, vivió hace más de 500 años en Francia y fue contemporáneo de Juana de Arco. Pedófilo y asesino en serie, disfrutaba no solo del abuso de niños, sino del sufrimiento extremo que les causaba. Sus crímenes incluyen estrangular, mutilar y sofocar a niños y niñas, a veces sentándose sobre ellos para escuchar el crujido de sus huesos. Las desapariciones eran comunes cuando se instalaba en un palacio. Su violencia era sistemática y meticulosa. El historiador Jules Michelet lo describió como alguien más monstruoso que Nerón o cualquier tirano europeo. Gilles de Rais no estaba loco, simplemente era malvado en su forma más pura. Así concluye nuestro recorrido por las personas más malvadas que ha conocido la humanidad, desde asesinos en serie hasta gobernantes y nobles despiadados. Lo que todos ellos comparten es su habilidad para transformar la crueldad en satisfacción personal, dejando un rastro de terror que todavía hoy nos hace estremecer.